Quiero arrancar con una especie de encuesta. Levante la mano aquel cuyo padre de su padre, o sea, su abuelo, vamos a empezar con su madre. La madre de su padre, o sea, su abuela paterna, era judía. Levante la mano. Déjenla levantada. Su abuela paterna era judía. Levanten la otra mano. No, déjenla levantada. Es un ejercicio de... Son 18 minutos con las manos levantadas y ya termina. Levanten la otra mano. Asumo que todos tienen dos manos. Si alguien tiene una sola, pido disculpas. Pero levanten la otra mano si su abuela materna era judía. Era Wes. Perfecto. Ahora, déjenla levantada si el esposo de su abuela paterna, o sea, su abuelo paterno, era católico. Déjenla levantada. Déjenla levantada ahora si el esposo de su abuela materna, o sea, su abuelo materno, era católico. Bueno, ese soy yo. Así que se pueden imaginar el matete que tengo en la cabeza, porque para los goy soy goy, porque la religión la transmiten los padres. Para el judaísmo soy judío, porque la religión la transmiten los judíos. Un tiempo estaba con un judío muy amigo y me dice, ¿cómo era? ¿Quién era que era judío? Y le digo, bueno, mi abuela. ¿Qué abuela? Me dice, mi abuela materna. Y me da un abrazo y me dice, ahora entiendo muchas cosas. Así que bueno, la realidad es que yo creo que ese contexto familiar de algo bastante poco probable, como pueden ver, me generó en mí una gran bendición. Creo que fue una bendición de estar mirando el mundo con un deseo de entender y de búsqueda de identidad bastante profundo. Y desde muy chico fui emprendedor. Tenía esta ilusión de que la manera de ser feliz era ganar mucha guita muy rápido y que la mejor manera de hacerlo era crear una compañía. Y con Santiago Bilinkis, otra persona también judía, creamos OfficeNet, una compañía de material de oficina. Yo tenía 24 años, pero teníamos esta ilusión tipo Forrest Gump. ¿Se acuerdan la película que era Run, Forrest, Run? Bueno, tenía esta ilusión de ir corriendo y correr para tratar de que muy rápido la pusiéramos a hacer grande, que alguien la comprara y así fuéramos felices y tuviéramos un gran momento de iluminación tomando whiskies en una hamaca paraguaya en Hawái. Y la gran sorpresa que tuve a nivel personal, y creo que ese fue el gran momento click, y cuando me invitaron a hablar acá en Click, dije, ¿cuál es mi momento click? Mi momento click fue el descubrimiento el día que vendimos la compañía, que la compró Staples, una compañía la más grande del mundo en lo que nosotros hacíamos, de que esa ilusión era totalmente falsa, de que la realización personal no pasaba por la guita o por el éxito definido como el éxito necesariamente material, sino que, y esto fue un poco lo que con el tiempo me fue como ordenándose en mi cabeza, que tenía mucho más relevancia hacer en función del ser que hacer para tener. Que yo había estado programado mentalmente durante mucho tiempo para tener en función de hacer ciertas cosas, y lo que me di cuenta es que en realidad lo que era más interesante, tal vez por esta identidad o esta búsqueda de identidad, era tratar de entender cómo lo que yo hago refleja quién soy. Y ese momento de Staples comprando OfficeNet fue mi gran momento click. Y lo que empecé fue a investigar, a tratar, mientras por ahí tenía que estar contento, yo me sentía bastante frustrado con este descubrimiento y empecé a tratar de entender cuál era mi manera de pensar, los modelos mentales, un poco lo que decía Ale en la introducción, de cómo vemos el mundo a través de ciertos lentes y cómo esos lentes pueden servir para simplificar la vida y pueden ser una gran condena si uno no está consciente que tiene esos lentes puestos. Leí una vez una historia de Piaget súper interesante y fascinante de un ejercicio con niños y un cubo. El cubo tenía una cara roja y la cara opuesta era azul. Y lo que hacía Piaget, agarraba al chico y le decía, ¿qué color de cara ves? Y le decía, el chico decía roja. Le decía, bueno, ¿ves que la del otro lado es azul? Sí. Le decía, bueno, te voy a hacer una pregunta. Este es un ejercicio. Le decía, ¿qué color ves? El chico decía azul. Le mostraba la cara azul. Le decía, ¿qué color veo yo? El chico le decía azul. Le decía, no, mira, te lo voy a dar vuelta y lo vamos a hacer de vuelta. ¿Ves que ahora es roja y el otro lado es azul? Bueno, ¿qué color ves? El chico decía rojo. ¿Qué color veo yo? El chico decía rojo. Un chico entre 3 y 6 años no tiene la capacidad de poder entender que la manera en que uno ve el mundo no es necesariamente la manera en que el mundo es o la manera en que otros ven el mundo. Y yo a veces me pregunto si tengo 41 o hace 37 que vengo cumpliendo 3 o 4, porque me doy cuenta que gran parte del desafío que uno tiene, y eso es lo que les quiero transmitir, es cómo uno puede desafiar su manera de pensar.
Y a partir de ese momento clic que yo tuve en mi vida personal, como les contaba, decidí hacer 3 doble clics. ¿Está bien? No sé si se podía hacer doble clics, pero hice 3 doble clics, que son 3 desafíos que yo en mi vida personal veo diariamente y en donde en unos segundos tengo que decidir cómo respondo a ese desafío y desde qué modelo mental o desde qué lente tomo esa decisión. Y los quiero compartir con ustedes para ver si les son útiles a ustedes. El primero tiene que ver con lo que yo llamo inocente o poderoso. Vamos a ir a la vida cotidiana, para no hablar de una compañía o de algo grande, vida cotidiana. Tenés una reunión en la oficina y alguien llega 5 minutos tarde y te preguntan, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegaste 5 minutos tarde? ¿Cuál es la respuesta que todo el mundo da? Tránsito. Exactamente, este es un nuevo sistema de tecnología que lee la mente de la audiencia y va eligiendo las transparencias selectivamente. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente esto aplica el tránsito. Ahora supongamos que es cierto, que no son unos bolaceros y que es cierto que había mucho tránsito. Puede ser, por ahí no había ningún auto y ustedes dicen tránsito y no es verdad, pero supongamos que es cierto, que no están volaseando. ¿Cuál es la otra mitad de la historia? Que me quedé dormido, que no me desperté a tiempo, que no salí suficientemente en horario para llegar en horario a la reunión. Y en realidad las dos son ciertas. Es la conjunción del horario en el que yo salí, dado el tránsito, lo que en su conjunto hizo que yo no llegue en horario. ¿Están de acuerdo? O sea, si aquí hubiera un físico, dirían, es una función de 2 variables, una variable que es el tránsito, otra que es la hora de salida, y las dos en su conjunto determinan si llego o no en horario. Ahora, lo interesante, más allá de este ejercicio, es en dónde ponemos el foco en nuestra vida cuando nos contamos la historia. Y mi argumento es que la manera en que te contás la historia, en una, te contás la historia en primera persona y en la otra en tercera persona. Cuando el problema es el tránsito, el problema está fuera de vos y sos inocente. Pero el costo de la inocencia es la impotencia, porque si el problema es el tránsito, para que llegues en horario lo que tiene que haber es no tránsito. En cambio, si te contás la historia en primera persona, sos vos el que no se despertó en horario, dado el tránsito. Entonces la invitación es a ver cómo nos contamos las historias en nuestra vida. Nosotros vendimos esta compañía después de 2 años de una venta fallida. Esa venta fallida fue diciembre del 2001. Vino el presidente mundial de la compañía a conocer nuestra compañía, llegó y teníamos un sistema montado con los choferes donde nos iban avisando en qué lugares había saqueos en supermercados. Y los íbamos esquivando. Acá está el Botánico, los íbamos llevando de Seiza, ¿no? Y de repente nos decía, pero este lugar no pasamos ya. No, pero sí, puede ser, es parecido, pero íbamos así. Por supuesto volvió y dijo, a los 2 minutos, llamó a las 2 semanas y dijo, esas camionetas que se prenden fuego que estoy viendo en la televisión, en CNN, son en la ciudad que yo visité, ¿no? La respuesta fue sí. Y dijo, no vamos a hacer ninguna transacción. Y en ese momento yo sentí que en realidad era el mundo en contra mío. Yo había sido un emprendedor que había tratado de construir una compañía, el mundo me había hecho esto a mí. No era mi culpa, era el tránsito que me había hecho llegar tarde. Y lo que me di cuenta con el tiempo es que en realidad, más allá de que esto fue cierto y que hubo 5 presidentes en 10 días, desde chicos venimos aprendiendo a hablar en tercera persona. O sea, yo le pregunto a mi hijo qué le pasó a la leche y me dice, se cayó. Le digo que vino corriendo y se tiró de la mesa. Sí, efectivamente. Bueno, me saqué un 10, la maestra me bochó. Nadie dice, no, la maestra me puso un 10 y yo me saqué un 1. No, con esta macroeconomía es muy difícil poder pensar porque la inestabilidad, en vez de decir yo no he podido todavía desarrollar la capacidad de poder predecir lo que va a pasar con esta macroeconomía. Es totalmente distinto. En uno el problema es la macroeconomía, en el otro el problema es tu capacidad para poder responder al desafío que te enfrentás. Y el punto central que quiero transmitir con este primer doble clic es, si vos no te ves como parte del problema, nunca te vas a ver como parte de la solución. Y esto es una invitación que yo me la hago todo el tiempo, que se la hago también a mi esposa y se enoja enormemente, me dice, no me vengas con eso de la charlita, de si no te ves como parte del problema, pero creo que es muy profundo y muy cierto, que es cómo te contás las historias a vos. Y la invitación es a, entre inocente y poderoso, elegir poderoso, sabiendo que eso es lo que te hace responsable. Me gusta mucho la palabra responsabilidad porque es la habilidad para responder. Responsabilidad. Que no quiere decir que es tu culpa, pero quiere decir que vos podés hacer algo con lo que está pasando. Cuando te haces las preguntas de esa forma, estás poniéndote en un lugar que realmente te da empoderamiento. La segunda es mucho más simple y tiene que ver con pensar en equipo, pensar
como individuo. Yo lo llamo héroe versus equipo. Y es lo notable que es pensar en equipo o no pensar en equipo cuando uno hace las cosas. Y se las quiero ilustrar con un ejemplo futbolístico. Supongamos que tenemos un equipo de fútbol, está el ataque y la defensa. Vamos a imaginarnos el glorioso River Plate, para poner un equipo así al azar. ¿Está bien? El glorioso River Plate. Entonces, tienen ataque y defensa. ¿Cuál es el objetivo de los atacantes? ¿Por qué la gente dice que Messi es un genio? Cantidad de goles a favor. ¿Y por qué decimos que un arquero, como el Trapito Barovero, es un fenómeno, por ejemplo? No me chiflen. Vamos a suponer que el Trapito Barovero es un fenómeno. ¿Por qué sería un fenómeno? Porque no le hacen goles. Entonces, la verdad es que si nosotros nos enfocamos en el objetivo primario, el objetivo de los atacantes es meter la mayor cantidad de goles posibles, el objetivo de la defensa es que le metan la menor cantidad de goles posibles. ¿Hasta ahí están conmigo? Bueno, supongamos que jugamos 3 partidos. El primero lo perdemos 5-4. El segundo lo empatamos 0-0 y el tercero lo ganamos 2-1. Si sos ataque, ¿cuál elegís? Hay rumores, run. Algunos dicen, no, ganar 2-1. Está bien, pero en ganar 2-1 metiste 2 goles. Y si sos ataque metiste 4 en el primero, aunque hayas perdido. Si sos defensa y sos el arquero, no te metió ningún gol en el segundo. Esta tensión, para mí, es uno de mis grandes doble clics de mi vida. Que es que muchas veces la optimización individual lleva a la estupidez colectiva. Que haciendo lo que vos crees desde tu genuino corazón que está bien, optimizás esa variable y llevas a un resultado que no tiene ningún sentido, como perder 5-4 o empatar 0-0. La invitación es a pensar en qué áreas de su vida, en qué áreas de nuestras vidas, por estar optimizando esa variable individual, no estamos optimizando el sistema como un todo. Y no quiero hablar del país, de la Argentina, de temas que a uno le encantaría que mucha gente trabaje más en equipo, las organizaciones, las empresas en las que uno trabaja, el famoso concepto de silos, que dice todo el mundo, no, trabajan en silos, tenemos que romper los silos. Bueno, esos son todos ejemplos de gente que paradójicamente lo premian por su performance individual, pero que muchas veces optimizando su variable individual no generan algo que tiene sentido para el todo. Les cuento una anécdota personal, bastante personal, que es cuando después de la venta de Office.net me junté con un socio del cual aprendí muchísimo en Estados Unidos, que creamos una compañía juntos desde Estados Unidos. Y cuando fuimos a negociar el salario, nos pusimos de acuerdo en una compensación total. Teníamos un grupo de inversores, iban a invertir y habíamos acordado un monto total que nos íbamos a repartir entre los dos. Cuando nos fuimos a repartir ese monto total entre los dos, yo le dije, bueno, miti, es obvio, o sea, ¿cómo lo vamos a repartir? Y él me dice, tengo un problema. Me dice, yo tengo una ex esposa y tengo que pasarle un monto fijo anual como ex esposa, por lo tanto mi propuesta es que nos dividamos miti el monto neto de ex esposa, digamos, básicamente. Lo cual mi respuesta inmediata fue, ¿qué culpa tengo yo que vos tengas una ex esposa? Que es lo que creo que muchos de ustedes, espero si están conmigo, hubieran pensado. ¿Qué culpa tengo yo que tengas una ex esposa? Me dijo, no, culpa no tenés, pero yo te cuento la situación que tengo. No, que yo no me hago cargo, que sí me hago cargo, que no me hago cargo, que sí me hago cargo. No, ¿por qué? Hasta en un momento dije, ¿sabes qué? Así no vamos a avanzar. No hagamos el negocio. Lo cual para mí hubiera sido, desde el punto de vista sobre todo espiritual y personal, un enorme error en mi vida. Y fue él el que me dijo, en vez de estar pegados y atados a esta posición, ¿por qué no pensamos un poco más? ¿Cómo podemos pensar más estratégicamente? ¿Cómo podríamos pensar más creativamente como un verdadero equipo? Y ahí empezamos a decir, bueno, a ver, si el negocio le va bien, ¿quién sube primero? Si el negocio le va mal, ¿quién baja primero? Y me dijo, yo estoy dispuesto a bajar primero si el negocio le va mal, aunque en el neto me quede menos, pero si el negocio le va bien, que vos subas primero. Después, si el negocio le va bien y hay un bonus a fin de año, ¿cómo nos lo repartimos? Bueno, yo propongo que vos primero cobres primero para poder igualar. Y ahí empezamos otro tipo de diálogo. Y para mí ese fue un ejemplo de este doble clic del que les hablo, y los invito a que piensen en qué áreas de su vida, por estar optimizando el subsistema, no están optimizando el sistema global. La tercera y última tiene que ver con la búsqueda de un propósito. Tiene que ver con lo que yo llamo la diferencia entre el qué y el para qué. Y a mí me asusta mucho, sobre todo el mundo New Age. Y digo, ¿por qué me asusta? Porque a veces en el mundo New Age, como la invitación es a que si vos no lograste la vida que querías, es porque no la deseaste lo suficiente. Como el poder de la intención. Si vos querés, vas a tener el trabajo que querés. Y si vos querés el ascenso, y lo querés de verdad, te lo van a dar.
Lo cual a mí me parece muy peligroso. Creo que es cierto que hay, y está demostrado científicamente, que hay un impacto en fijarte objetivos y hay una correlación entre fijarte objetivos y lograr resultados que se condigan con esos objetivos, y cuanto te pongas objetivos más altos, más resultados puedes obtener. Eso está demostrado objetivamente y empíricamente. Pero mi miedo es hablar de que el mundo material no importa, que en el fondo lo único que importa es que vivas tu plenitud. Yo creo que los dos existen. Y creo que es la combinación de estas dos cosas, el mundo material y el mundo espiritual, los que tienen que danzar en una vida integrada, en donde cada uno puede encontrar algo que le dé plenitud profesional, que le permita lograr sus objetivos profesionales también, pero que al mismo tiempo le dé plenitud espiritual. La manera en que yo lo llamo es cómo hacer para descubrir si lo que estás haciendo hace tu corazón cantar. Y la invitación es a pensar en qué áreas de su vida ustedes ven estos dos mundos. El mundo material, donde ustedes se fijan objetivos y se preguntan cómo lo logro y se fijan estrategias y acciones y esto y lo otro. Y también el mundo espiritual, donde el qué es el para qué. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiero lograr? Y el cómo son tus valores y cómo querés jugar el juego. Y el secreto es poder encontrar la integración de esas dos. Fijándote un propósito, que yo llamo como un arnés, es como un arnés espiritual. Vos, los que escalan, no sé si alguno es escalador, los que tienen un arnés, no están todo el tiempo pensando que tienen un arnés. Lo tienen por si hace falta. Entonces vos no estás todo el tiempo diciendo, no, ¿y para qué estoy haciendo esto? Y me quiero hacer preguntas filosóficas bien profundas, pues te quedás pensando y nunca hiciste nada. Entonces, en el fondo, el desafío es encontrar ese equilibrio de para qué haces lo que haces, y después sí fijarte objetivos y que quieras salir a ganar la cancha, a ganar el partido y jugar la cancha de la mejor manera que puedas. Y gran parte del desafío es esa integración, cómo lograr integrar el qué y el para qué de una manera que te llene el corazón y que haga tu corazón cantar. Yo siempre cuento anécdotas personales, y cuando yo empecé esta segunda compañía con esta persona con la que, gracias a él, yo creo, llegamos a este acuerdo para descubrir cómo trabajar juntos, él vino y me dijo, me contó una historia, ¿no? Y la historia era una historia que por ahí muchos conocen, pero que a mí me dejó, fue mi triple clic, no sé si hay un triple clic o así un reboot de la computadora, pero fue esta historia de 3 obreros construyendo una pared de ladrillos al sol partido a 45 grados. Y una persona pasa y los ve a los 3 apilando ladrillos a 45 grados de calor. Uno sonriente, rozagante, otro con cara de nada y otro con cara de tujes absoluta. Se acerca, va el primero que tenía mala cara y le pregunta, ¿qué estás haciendo? El tipo dice, ¿no ves? Estoy acá con 45 grados apilando ladrillos. Encima me pagan poco. Dice, ¿no ves? Es obvio lo que estoy haciendo. Va el segundo, que tenía cara medio de nada, y le dice, no, bueno, estamos armando una pared, estamos 10% abajo de presupuesto, le estamos terminando a tiempo, hace un poco de calor, pero venimos bien. Y va el tercero, cree que estaba sonriente, y lo mira y le dice, ¿vos qué estás haciendo? El tipo dice, yo estoy construyendo un hospital para salvar vidas. Entonces los 3 estaban haciendo exactamente lo mismo, pero el significado que tenía para cada uno era completamente distinto. Entonces mi triple clic, y con esto termino, fue tratar de entender, o lo que descubrí es que no es tan importante qué haces, sino qué te motiva a hacer lo que haces, qué hay detrás de lo que estás haciendo. Y está buenísimo ponerse objetivos ambiciosos y querer lograr cosas, pero la pregunta es desde qué lugar lo estás haciendo, desde el lugar en donde vale la pena fracasar, que esa para mí es la pregunta matadora, en mi caso, que es, ¿esto es algo por lo que vale la pena fracasar? Si crees que vale la pena fracasar, entonces adelante. Si solo lo vas a hacer, si sabes que te va a ir bien, entonces por ahí lo que tenés que buscar es otra cosa. Les agradezco muchísimo, fue un placer estar acá y nos estamos viendo.